Imagina que eres un paciente en un hospital psiquiátrico. Te despiertan a las 2 de la madrugada. No hay enfermeras, no hay médicos, solo silencio. Caminas por el pasillo. Las puertas están abiertas. En la primera habitación, un hombre está sentado mirando la pared. Muerto, pero con los ojos abiertos. En la segunda, una mujer se arranca el cabello, mechones completos, sonriendo. En la tercera, algo respira debajo de la cama, algo que no debería existir. Regresas al pasillo, 28 habitaciones, 28 pacientes, ninguno está vivo de la forma correcta. Y entonces comprendes, tú tampoco. El 23 de agosto de 1901, en el Hospital Psiquiátrico San Jerónimo de Arequipa, Perú, se completó el protocolo de reorganización mental fase 4. 83 pacientes fueron sometidos a la prueba final. 42 murieron esa misma noche. Los otros 41 tardaron entre 3 días y 2 semanas. Todos mostrando el mismo síntoma. Sus cerebros dejaron de reconocer la diferencia entre estar vivos y estar muertos. El Hospital San Jerónimo fue inaugurado en 1879 para enfermos mentales de clase baja, ubicado a 4 kilómetros de Arequipa, rodeado de campos abandonados. 3 pisos, 52 habitaciones, capacidad para 120 pacientes. En 1901 solo había 83. El doctor Augusto Valdivia, psiquiatra formado en París, dirigía el hospital desde 1897. Había sido contratado por el Ministerio de Salud con un propósito específico: desarrollar un tratamiento para reorganizar mentes fracturadas, borrar traumas, eliminar locura, reconstruir personalidades desde cero. El gobierno financió el proyecto con fondos militares clasificados. Nadie preguntó por qué el ejército necesitaba controlar mentes. El protocolo consistía en 4 fases. Fase 1, privación sensorial total durante 72 horas. Fase 2, administración del suero R14, derivado de alcaloides andinos combinados con opio y mercurio. Fase 3, exposición a estímulos visuales y auditivos diseñados para resetear patrones neuronales. Fase 4, despertar controlado. Valdivia había probado las primeras 3 fases en 17 pacientes entre 1898 y 1900. 12 murieron, 5 quedaron catatónicos. Pero Valdivia reportó resultados prometedores. El gobierno aprobó usar a todos los pacientes del hospital, 83 personas. Que nadie reclamaría. La noche del 22 de agosto, el personal administró el suero R14 a los 83 simultáneamente. A las 2 de la madrugada del 23 comenzó la fase 3. Proyecciones de luz en patrones geométricos. Sonidos de 16 Hz durante 4 horas. A las 6 debían despertar con mentes reorganizadas. Pero cuando el doctor Valdivia abrió las puertas a las 6:15, encontró algo indescriptible. Los pacientes estaban despiertos pero no conscientes. Algunos se arrancaban la piel creyendo que era ropa. Otros intentaban comer metal. 3 trataron de salir por ventanas del tercer piso porque veían puertas ahí. Para las 8, 42 estaban muertos. Los otros 41 fueron encerrados nuevamente. Valdivia envió telegrama urgente al ministerio. A las 3 de la tarde llegó un destacamento militar, 20 soldados comandados por el capitán Ernesto Prado. No venían a ayudar, venían a borrar. A las 6 de la tarde, los 41 sobrevivientes fueron ejecutados con cianuro. Los 83 cuerpos fueron incinerados en el sótano esa noche, las cenizas enterradas en fosas sin marcar. A las 11, el capitán Prado ordenó sellar todas las puertas con ladrillos. El hospital fue declarado cerrado por epidemia de tifoidea. Los registros destruidos. El doctor Valdivia desapareció 3 días después. Su cuerpo fue encontrado en el río Chile. Suicidio oficial. Pero el hospital nunca quedó vacío. Desde septiembre de 1901, campesinos reportaron luces en ventanas selladas. Sonidos desde el interior, no gritos, algo peor. Personas intentando recordar cómo hablar, pero sin saber qué eran las palabras.
En 1914, estudiantes de medicina entraron al edificio. Salieron corriendo 12 minutos después. Uno quedó mudo. El otro repetía, «Todavía están despiertos. Todos están despiertos». En 1968, el gobierno intentó demoler el edificio. Los operadores escucharon voces desde el interior, voces que sabían sus nombres. Se negaron a continuar. El edificio sigue en pie, 123 años después, con sus 83 víctimas enterradas en el sótano. Pero algo de ellos permanece, algo que el suero R14 despertó, algo que no puede morir, porque sus cerebros ya no entienden qué significa estar muerto. Y cada vez que alguien entra, ese algo intenta recordar cómo ser humano, usando el cerebro del visitante como plantilla. Pero antes de continuar con esta historia, por favor, ayúdanos a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Es rápido y gratis y nos ayuda muchísimo. Ahora sí, seguimos con la historia. Perú en 1901 atravesaba reconstrucción después de la Guerra del Pacífico. El país había perdido territorios y credibilidad internacional. El gobierno del presidente Eduardo López de Romaña buscaba desesperadamente modernizar instituciones para competir con Chile y Bolivia. La medicina era área prioritaria. Europa había avanzado décadas en psiquiatría. Perú apenas tenía 3 hospitales psiquiátricos funcionales. La élite política veía en la ciencia médica una oportunidad para demostrar que el país podía estar a la altura de potencias mundiales. Pero la modernización requería experimentos, y los experimentos requerían sujetos que nadie extrañaría. La psiquiatría europea de finales del siglo XIX estaba obsesionada con curar la locura mediante intervención directa en el cerebro. En Francia, Jean-Martin Charcot experimentaba con hipnosis masiva. En Alemania, Emil Kraepelin clasificaba enfermedades mentales como infecciones. En Italia, César el Hombroso medía cráneos buscando la forma física de la criminalidad. La comunidad científica creía que la mente humana era una máquina que podía ser desmontada, reparada y vuelta a ensamblar. El doctor Augusto Valdivia había estudiado en la Salpêtrière de París entre 1889 y 1893. Trabajó con discípulos de Charcot, regresó a Perú convencido de que podía superar a sus maestros europeos. Su teoría era radical. Si la locura era causada por patrones neuronales incorrectos, borrar esos patrones y crear nuevos debería restaurar la cordura. Lo llamó reorganización mental. El ministerio lo llamó Proyecto Tabula Rasa. El Hospital San Jerónimo fue seleccionado por 3 razones. Primera, estaba lo suficientemente lejos de Arequipa para que los gritos no llegaran a la ciudad. Segunda, albergaba exclusivamente pacientes sin familia conocida o abandonados legalmente. Tercera, el edificio tenía un sótano amplio que podía convertirse en laboratorio sin que nadie notara modificaciones. Entre 1897 y 1898, el gobierno invirtió 12.000 soles de oro en remodelar el sótano. Construyeron 6 cámaras de aislamiento con paredes de 30 centímetros. Instalaron ventilación controlada que permitía introducir gases sin que los pacientes lo notaran. Importaron equipo óptico de Alemania, linternas mágicas modificadas capaces de proyectar patrones lumínicos programados. Trajeron generador eléctrico desde Lima. Todo llegó en cajas marcadas como material educativo. Valdivia no trabajaba solo. Su equipo consistía en 5 médicos peruanos recién graduados y 2 enfermeras alemanas. Los médicos eran Julio Mendoza, farmacólogo; Roberto Cáceres, cirujano; Elena Vargas, la única mujer médica en Arequipa; Fernando Salas, neurólogo; y Miguel Ortiz, anestesiólogo. Las enfermeras eran Greta Hoffmann y Helga Schneider, con experiencia en hospitales psiquiátricos en Berlín. Ninguno sabía exactamente qué estaban construyendo hasta que Valdivia presentó el protocolo completo en enero de 1900. Para entonces ya habían firmado contratos de confidencialidad con cláusulas que amenazaban prisión por revelar información sobre procedimientos médicos experimentales de interés nacional. La selección de sujetos comenzó en marzo de 1900. Valdivia necesitaba pacientes con diagnóstico de melancolía severa, manía crónica o demencia precoz, edad entre 18 y 50 años, sin enfermedades físicas terminales y ningún contacto familiar en 2 años. El hospital tenía 107 pacientes, 83 cumplían todos los criterios.
Los otros 24 fueron transferidos discretamente a un asilo en Cusco durante abril y mayo, oficialmente por sobrepoblación. En realidad, Valdivia necesitaba control total, ningún testigo externo, ninguna variable imprevista. El suero R14 fue desarrollado entre mayo y julio de 1900. La fórmula base utilizaba alcaloides extraídos de ayahuasca, planta ceremonial amazónica. Valdivia había leído reportes de exploradores que describían visiones compartidas durante rituales. Su hipótesis era que la sustancia permitía sincronización neuronal entre múltiples cerebros. Si podía aislar ese componente, teóricamente podría sincronizar los cerebros de pacientes con un patrón neuronal sano proyectado externamente. Añadió opio para suprimir resistencia consciente, mercurio para limpiar conexiones neuronales defectuosas y atropina para dilatar pupilas y aumentar susceptibilidad visual. La mezcla resultante era líquido verde oscuro que olía a metal oxidado y tierra húmeda. Las primeras pruebas en animales mataron a todos los sujetos en menos de una hora. Valdivia ajustó proporciones. Las segundas pruebas dejaron animales catatónicos permanentemente. Valdivia lo consideró un avance. Las pruebas preliminares en humanos comenzaron en agosto de 1900. Valdivia seleccionó 17 pacientes para fases 1, 2 y 3. Los aisló en las cámaras del sótano de 3 en 3. Fase 1. 72 horas de oscuridad absoluta, silencio total y restricción mediante camisas de fuerza. Sin comida, solo agua cada 12 horas. El objetivo era vaciar la mente de estímulos externos para hacerla receptiva. Después de 72 horas, administraba el suero R14 mediante inyección intravenosa. Los pacientes entraban en semiconciencia en 15 minutos. Entonces comenzaba fase 3. Proyecciones de espirales, círculos concéntricos y patrones geométricos, acompañadas de tonos sostenidos en frecuencias bajas, 4 horas continuas. La teoría era que el cerebro, privado de referencias y bajo efectos del suero, intentaría sincronizarse con los patrones proyectados, creando nuevas conexiones neuronales organizadas. Los resultados fueron catastróficos. De los primeros 3 pacientes, 2 murieron durante fase 3. Sus corazones se detuvieron. El tercero sobrevivió pero quedó inmóvil. No respondía, no comía, murió de deshidratación 6 días después. Valdivia documentó que el sujeto parecía consciente pero incapaz de recordar cómo mover su cuerpo. Los siguientes 14 mostraron variaciones del mismo resultado. Algunos morían durante exposición, otros quedaban vegetativos. 3 desarrollaron convulsiones que les fracturaron huesos. 1 se arrancó los propios ojos durante fase 3. Ninguno mostró reorganización mental exitosa. Pero Valdivia no detuvo el proyecto. En su informe al ministerio fechado en diciembre de 1900, escribió: "Los fracasos preliminares confirman que el protocolo afecta estructuras neuronales profundas. Ajustes en dosificación y duración deberían producir resultados positivos. Solicito autorización para prueba a escala completa". El ministerio aprobó en enero de 1901. El capitán Ernesto Prado, enlace militar, visitó el hospital en febrero. Inspeccionó instalaciones, revisó cadáveres preservados en formol, leyó informes y dio aprobación. Según documentos filtrados décadas después, Prado escribió: "El proyecto tiene potencial para aplicaciones militares, control de prisioneros, interrogatorios avanzados, neutralización de disidentes. Recomiendo continuar con financiamiento clasificado". El ejército transfirió 8.000 soles adicionales en marzo. Valdivia usó el dinero para comprar más equipo, construir incinerador en el sótano y contratar 4 guardias armados. Oficialmente, para proteger pacientes. En realidad, para asegurar que ningún paciente escapara y ningún civil se acercara. Para julio de 1901, todo estaba listo. Valdivia había refinado el suero R14 a su fórmula óptima. Había modificado patrones visuales basándose en teorías sobre geometría sagrada. Había calculado que exponer 83 pacientes simultáneamente crearía un campo de resonancia neuronal que facilitaría sincronización. Su equipo tenía dudas.
Elena Vargas expresó preocupación por la tasa de mortalidad. Fernando Salas cuestionó la ética de someter tantos pacientes sin consentimiento. Valdivia lo silenció. Si esto funciona, habremos curado la locura. Si falla, nadie sabrá que lo intentamos. El 22 de agosto, Valdivia convocó a su equipo a las 8 de la noche. Les explicó el procedimiento final. A las 10 comenzaron a preparar inyecciones. 83 jeringas con suero R14. 83 pacientes que no sabían que esa sería su última noche como seres humanos. Fase 1. El inicio del experimento. 22 de agosto de 1901, 10:30 de la noche. El doctor Valdivia y su equipo recorrieron los 3 pisos con 83 jeringas preparadas. Cada dosis contenía 15 mililitros del suero R14. Los pacientes no resistieron. Llevaban años en el hospital. Estaban acostumbrados a inyecciones. Algunos preguntaron qué era. Las enfermeras respondieron que era medicina nueva para dormir mejor. A las 11:15, todos habían recibido la inyección. A las 11:30, el personal cerró puertas y selló ventanas con cortinas gruesas. Oscuridad total. El suero actuaba rápido. A las 11:40, los primeros pacientes mostraron efectos. Pupilas dilatadas hasta que el iris casi desaparecía. Respiración lenta. Temperatura corporal descendiendo 2 grados. Pérdida de tono muscular. No era sueño. Era un estado intermedio. Conscientes pero desconectados. Valdivia había diseñado el compuesto para mantener activas áreas sensoriales del cerebro mientras suprimía funciones ejecutivas. Los pacientes podían ver, oír y sentir, pero no procesar o resistir. A medianoche, Valdivia recorrió el segundo piso. Abrió 5 puertas al azar. Los pacientes estaban despiertos. Ojos abiertos, mirando al techo, sin parpadear, respirando al unísono. Como si un solo pulmón controlara 83 cuerpos. Valdivia sonrió. Escribió: sincronización inicial exitosa. Proceder a fase 3. A las 2 de la madrugada del 23, Roberto Cáceres y Miguel Ortiz bajaron al sótano. Activaron el generador eléctrico. Encendieron las 6 linternas mágicas modificadas, 2 por piso. Cada una proyectaba patrones geométricos en paredes blancas, espirales girando en sentido horario, círculos concéntricos expandiéndose y contrayéndose, triángulos fragmentándose. Los patrones se movían lentamente, 3 revoluciones por minuto, diseñados para inducir trance en cerebros vulnerables. Simultáneamente, Fernando Salas activó dispositivos de sonido. 4 gramófonos modificados conectados a bocinas de metal. Reproducían tono sostenido de 16 Hz, frecuencia infrasonora, inaudible conscientemente, pero capaz de resonar en el cráneo, órganos internos, huesos. Capaz de generar ansiedad, desorientación, sensación de presencia invisible. Fase 2. Primeros signos de problema. Durante las primeras 2 horas, todo pareció funcionar. Los pacientes permanecían inmóviles. Las enfermeras monitoreaban signos vitales cada 30 minutos. Pulso estable, respiración regular, temperatura baja pero no peligrosa. Valdivia observaba desde el pasillo del segundo piso. Tomaba notas, cronometraba. A las 3:40 escribió: los sujetos muestran receptividad total. No hay resistencia. Estimación, reorganización neuronal en progreso. A las 4:15, Elena Vargas notó algo extraño. Entró a la habitación 17. El paciente, Tomás Quispe de 32 años, tenía los ojos abiertos pero sus pupilas se movían siguiendo el patrón en la pared. No naturalmente. Se movían en espiral, exactamente como la proyección, como si sus ojos fueran extensiones de la máquina. Vargas revisó otras 4 habitaciones. Todos mostraban el mismo fenómeno. Reportó a Valdivia. Él lo consideró evidencia de éxito. A las 4:50, el paciente de la habitación 9 comenzó a convulsionar. Las enfermeras entraron. El hombre de 45 años se sacudía violentamente.
pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en el techo, sin parpadear. Las convulsiones no eran epilépticas, eran rítmicas, 3 sacudidas por segundo, exactamente la velocidad de rotación de los patrones, como si su cuerpo intentara moverse al ritmo de las imágenes. Greta Hoffmann intentó sujetarlo. El hombre la mordió en el antebrazo, no con violencia, con precisión mecánica. Hoffmann gritó. Ortiz llegó con morfina. Inyectó. El paciente no dejó de convulsionar. Inyectó el doble. Nada. El corazón del hombre se aceleró. 180 pulsaciones, 200, 230. A las 5:02 su corazón explotó. Las paredes del ventrículo izquierdo se desgarraron por presión. Sangre interna masiva. Muerte en 90 segundos. Valdivia ordenó continuar. Argumentó reacción individual, variabilidad biológica. Pero a las 5:20, 3 pacientes más en el tercer piso mostraron síntomas similares: convulsiones rítmicas, ojos fijos. Una mujer de 28 años, Rosa Mendoza, empezó a sangrar por la nariz. No sangrado normal, un chorro continuo, como si la presión dentro de su cráneo hubiera aumentado súbitamente. Salas entró a su habitación. Rosa lo miró. Sus labios se movían, intentaba hablar. Salas se acercó. Rosa susurró: «Veo el patrón. El patrón me ve. El patrón está dentro». Entonces sus ojos comenzaron a sangrar, sangre pura saliendo de conductos lagrimales. Salas retrocedió. Rosa se levantó, caminó hacia la pared donde se proyectaba el patrón, puso las manos sobre la imagen, comenzó a rascar, con las uñas, arrancando yeso, buscando algo detrás, murmurando: «Está aquí, está detrás, tengo que sacarlo». Salas intentó detenerla. Rosa lo empujó con fuerza sobrehumana. Siguió rascando hasta que sus dedos sangraron, hasta que las uñas se desprendieron. Entonces se volteó, sonrió, y su cerebro sufrió hemorragia masiva. Cayó muerta. A las 5:45, 12 pacientes habían muerto. Valdivia ordenó apagar proyecciones y sonidos. Pero cuando Cáceres bajó al sótano, descubrió algo imposible. Las máquinas ya estaban apagadas. Alguien las había desconectado, pero los patrones seguían proyectándose. Los tonos seguían sonando, sin fuente de energía, sin explicación física. Cáceres subió corriendo, informó a Valdivia. El director no lo creyó. Bajó personalmente, verificó. Las linternas estaban frías, los gramófonos inmóviles, pero en los pisos superiores los patrones continuaban, más brillantes, más rápidos, como si hubieran adquirido existencia independiente. Fase 3, el colapso total. 6 de la mañana, hora del despertar controlado. Valdivia ordenó abrir todas las puertas simultáneamente. Lo que encontraron desafió toda lógica médica. De 83 pacientes, 42 estaban muertos, pero no todos de la misma forma. 7 por paro cardíaco, 9 por hemorragia cerebral, 6 se habían arrancado los ojos, 4 se habían mordido la lengua hasta asfixiarse, 3 se habían golpeado la cabeza contra la pared hasta fracturar el cráneo, 2 se habían estrangulado con sábanas, 1 se había tragado su propia mano. Había metido el puño en la boca y seguido empujando hasta que la mandíbula se dislocó y la mano bloqueó la tráquea. 10 habían muerto sin causa aparente, simplemente dejaron de vivir, como si hubieran olvidado cómo mantener el cuerpo funcionando. Los 41 sobrevivientes estaban peor que los muertos, ninguno respondía verbalmente, pero todos se movían, de formas incorrectas. Pedro Salazar caminaba hacia atrás, constantemente. Chocaba con paredes, se levantaba, seguía hacia atrás, como si su cerebro hubiera invertido la dirección del movimiento. Lucía Fernández se arrancaba el cabello mechón por mechón, metódicamente, sin dolor. Contaba cada mechón. 1, 2, 3. Cuando llegaba a 100, volvía a empezar. Andrés Vilca estaba frente a la ventana, mirando la pared sólida junto a ella. Intentaba caminar a través, una y otra vez. Su frente sangraba por impactos repetidos, pero no se detenía, solo empujaba contra la pared como si eventualmente fuera a atravesarla. Julio Mendoza intentó examinar a Carmen Rojas. La mujer estaba sentada en el suelo, manos sobre el piso, presionando. Mendoza se arrodilló. «Carmen, ¿me escuchas?» La mujer volteó.
Sus ojos estaban completamente negros, las pupilas cubrían todo el iris. Carmen abrió la boca. De su garganta salió el tono de 16 Hz. Exacto, perfecto, sin cuerdas vocales humanas capaces de producirlo. El sonido continuó 15 segundos. Mendoza sintió náusea inmediata, desorientación, presión en el pecho. Retrocedió. Carmen cerró la boca, volvió a presionar el piso, como si intentara hundirse en él. A las 7, la situación era incontrolable. Los pacientes vivos no dormían, no comían, no bebían, pero tampoco morían. Existían en estado intermedio, cuerpos funcionando, corazones latiendo, pero mentes en otro lugar, o en ningún lugar. Salas propuso sedación masiva. Valdivia rechazó la idea. Quería observar, documentar, entender qué había salido mal. A las 8:30, Marcos Gutiérrez se arrancó la piel del brazo izquierdo, con las uñas, desde el hombro hasta la muñeca, tiras completas, exponiendo músculo y tendones. No gritó, no mostró dolor. Cuando terminó con el izquierdo, comenzó con el derecho. Helga Schneider intentó detenerlo. Marcos la miró. Dijo con voz plana: «No es mía. Esta piel no es mía. Tengo que quitarla para encontrar la mía». Schneider salió llorando. A las 9, Valdivia finalmente aceptó la realidad. El experimento no había reorganizado mentes. Las había destruido. O peor, las había reemplazado con algo que no era humano. Algo que usaba cuerpos humanos, pero no entendía cómo funcionaban. Envió telegrama al ministerio. Prueba final completada. Resultados requieren intervención inmediata. Solicito presencia militar urgente. Respuesta en 30 minutos. Equipo en camino. Mantenga situación contenida. No permita salidas. Fase 4. La decisión de eliminar testigos. El capitán Ernesto Prado llegó a las 3 de la tarde con 20 soldados armados. No traía médicos, no traía ambulancias, traía rifles, pistolas y 50 litros de queroseno. Valdivia intentó explicar. Prado lo interrumpió. «No necesito explicaciones, necesito que esto desaparezca». Prado recorrió los 3 pisos. Observó a los sobrevivientes. No mostró emoción. En la habitación 32, Felipe Ramos estaba comiendo su propia mano, mordiendo, masticando, tragando. Su mano derecha ya no tenía 3 dedos. Prado observó 10 segundos, salió, ordenó: «Preparen las inyecciones». Los soldados trajeron una caja con 41 jeringas prellenadas con cianuro de potasio. Dosis letales, muerte en menos de 5 minutos. A las 4 comenzó la ejecución sistemática, 2 soldados por piso. Entraban, sujetaban al paciente, inyectaban, salían. Siguiente habitación. Los pacientes no resistieron. Algunos ni notaron la inyección. Siguieron con sus comportamientos anormales hasta que el veneno detuvo sus corazones. A las 5:30, los 41 restantes estaban muertos. Total, 83 víctimas, 0 sobrevivientes. Prado convocó al equipo médico en el primer piso. Los 7 estaban en shock. Algunos lloraban, otros miraban al vacío. Prado colocó documentos sobre una mesa. «Van a firmar esto. Acuerdo de confidencialidad. Si hablan, serán ejecutados por traición. Si intentan publicar, sus familias serán arrestadas. Si contactan periodistas, desaparecerán. ¿Entendido?». Todos firmaron, no tenían opción. Prado añadió: «El hospital cerró por epidemia de tifoidea. Todos los pacientes murieron por la enfermedad. Ustedes fueron transferidos a otros hospitales. Esa es la única verdad que existe». A las 6, los soldados trasladaron los 83 cuerpos al sótano. Los apilaron en el incinerador. Encendieron el fuego. El olor a carne quemada llenó el edificio durante 6 horas. A medianoche, solo quedaban cenizas. Las recogieron en sacos. Cavaron fosas de 3 metros en el terreno detrás del hospital. Enterraron los sacos. Cubrieron la fosa. Plantaron hierba.
A las 2 de la madrugada del 24, Prado ordenó sellar el edificio. Los soldados tapiaron todas las puertas y ventanas con ladrillos y cemento. Dejaron el hospital completamente cerrado, una tumba de 3 pisos. El equipo médico fue dispersado. Mendoza a Cusco, Cáceres a Lima, Vargas a Trujillo, Salas a Iquitos, Ortiz a Tacna. Las enfermeras fueron deportadas a Alemania con advertencia de nunca regresar. El doctor Valdivia permaneció en Arequipa. 3 días después, su cuerpo fue encontrado en el río Chili, bolsillos llenos de piedras. Suicidio oficial. Pero la autopsia reveló algo que el informe no mencionó. Valdivia tenía pupilas completamente negras, como los pacientes, y en su estómago encontraron restos de suero R14. Se había inyectado a sí mismo. Nadie supo por qué. El encubrimiento oficial. El 28 de agosto de 1901, el Ministerio de Salud del Perú emitió un comunicado oficial. El Hospital Psiquiátrico San Jerónimo había sido clausurado debido a un brote severo de fiebre tifoidea. 83 pacientes habían fallecido en 48 horas. El personal médico fue evacuado y puesto en cuarentena. El edificio fue sellado para prevenir propagación. Las familias serían notificadas individualmente. Los cuerpos habían sido incinerados por razones sanitarias según protocolo de emergencia epidemiológica. El comunicado fue publicado en 3 periódicos de Arequipa. Ocupó media columna en la página 7. Nadie cuestionó la historia. Las epidemias eran comunes. La tifoidea mataba miles cada año. Un brote en un hospital psiquiátrico aislado no era noticia relevante. Pero el encubrimiento fue más profundo. Entre septiembre y octubre de 1901, agentes del gobierno visitaron oficinas de registro civil de Arequipa. Confiscaron todos los archivos relacionados con los 83 pacientes, certificados de ingreso, historiales médicos, documentos de identidad. Todo fue removido. En su lugar, dejaron certificados de defunción con fecha del 23 de agosto y causa fiebre tifoidea. Los registros del hospital fueron transferidos al Ministerio de Salud en Lima, oficialmente para archivo histórico. En realidad, fueron almacenados en bóveda del Ministerio de Guerra, clasificados como documentos de seguridad nacional nivel máximo. El acceso requería autorización presidencial. Nadie solicitó acceso. Las familias que intentaron investigar fueron silenciadas. Algunas recibieron compensación económica, 500 soles por víctima, una fortuna para familias campesinas. A cambio, firmaban documentos renunciando a reclamos legales futuros. Otras recibieron amenazas, visitas nocturnas de hombres sin identificación, advertencias sobre consecuencias graves si hacían preguntas. 3 familiares que insistieron en ver los cuerpos desaparecieron en noviembre. Sus casos fueron archivados como personas perdidas en tránsito. Uno, hermano de Carmen Rojas, fue encontrado ahogado en un canal. Accidente, según la policía, pero testigos reportaron haber visto 2 hombres con uniforme militar cerca del canal esa noche. Los medios fueron controlados mediante presión directa. El director del periódico El Deber de Arequipa, que planeaba investigar el cierre, recibió visita del capitán Prado. La conversación duró 15 minutos. Después, el director canceló la investigación. Años más tarde, en su lecho de muerte en 1932, confesó a su hijo que Prado le había mostrado fotografías de los pacientes después del experimento, y le había dicho: si publicas algo, estas fotografías mostrarán tu cara en lugar de las de ellos. El director nunca volvió a mencionar el hospital. Operaciones de limpieza. El 3 de septiembre, un equipo militar especializado regresó al hospital, ingenieros del Cuerpo de Zapadores del Ejército. Su misión, asegurar que nada quedara dentro que pudiera revelar la verdad. Rompieron los sellos de una puerta lateral. Entraron con lámparas de carburo. El interior estaba exactamente como lo habían dejado 11 días atrás. Camas deshechas, manchas de sangre en paredes y pisos, olor a muerte y químicos. Pero había algo más.
algo que no debería estar ahí. Los patrones geométricos seguían proyectándose en las paredes, sin máquinas, sin electricidad. El generador del sótano había sido desmantelado días atrás, pero las espirales giraban, los círculos se expandían, los triángulos se fragmentaban, como si estuvieran grabados en la realidad misma. El teniente Augusto Benavides, líder del equipo, intentó limpiar uno con un trapo. El trapo atravesó la imagen sin afectarla. La luz no venía de ninguna fuente física, simplemente existía. Benavides ordenó a sus hombres ignorar el fenómeno y continuar. Recogieron todos los objetos personales de los pacientes: ropa, zapatos, cartas, fotografías. Todo fue colocado en sacos y transportado fuera. Después fue quemado en una pira a 500 metros. Limpiaron manchas de sangre con ácido muriático. Removieron colchones de todas las camas. Los quemaron también. Desmantelaron equipo médico del sótano. Las cámaras de aislamiento fueron selladas con concreto. Las linternas mágicas fueron destruidas con martillos. Los gramófonos fueron fundidos. Cualquier evidencia física del protocolo fue eliminada. El trabajo tomó 5 días. Pero durante esos 5 días, los 8 ingenieros reportaron experiencias perturbadoras. El cabo Esteban Flores escuchó voces en el segundo piso. Voces que susurraban números: 1, 2, 3, hasta 100. Luego volvían a empezar. Buscó la fuente. No había nadie. El sargento Luis Paredes vio una figura al final del pasillo del tercer piso. Una mujer de pie frente a una ventana tapiada. Cuando se acercó, la figura desapareció. Pero en la pared donde había estado, encontró marcas de uñas. Arañazos profundos en el yeso, frescos, como si acabaran de ser hechos. El soldado Mario Castillo bajó al sótano a verificar el incinerador. Cuando llegó al fondo de las escaleras, sintió que algo lo observaba. Se volteó. Nada, pero escuchó respiración, lenta, profunda, rítmica. Salió corriendo. Se negó a volver a bajar. El 8 de septiembre, el equipo terminó. Salieron del edificio. Benavides hizo un último recorrido visual. Los patrones seguían en las paredes, más brillantes que antes, como si la ausencia de objetos físicos los hubiera hecho más visibles. Benavides cerró la puerta. Ordenó sellarla nuevamente con ladrillos. Escribió en su informe: edificio limpio de evidencia material, fenómenos lumínicos persistentes, causa desconocida. Recomendación: mantener sellado permanentemente. El informe fue archivado junto con los documentos del experimento, clasificado, olvidado. Pero había un problema que no pudieron resolver: la fosa donde habían enterrado las cenizas. El terreno sobre ella se negaba a crecer vegetación. La hierba que habían plantado murió en 3 días. Intentaron plantar nuevamente, murió otra vez. Trajeron tierra nueva, nada crecía. Para octubre, el área sobre la fosa era un rectángulo de tierra estéril, 3 metros por 4, perfectamente definido, como si algo debajo rechazara la vida. Los ingenieros cubrieron el área con piedras. Declararon que era suelo contaminado por químicos. Técnicamente cierto, pero no explicaba por qué las piedras se movían lentamente, milímetros por noche, formando patrones, espirales, círculos, triángulos. Familias y comunidad local. Las familias de las víctimas nunca recibieron respuestas satisfactorias. La mayoría eran campesinos pobres de comunidades rurales alrededor de Arequipa. No tenían recursos para contratar abogados. No tenían conexiones políticas. No tenían voz. Aceptaron la versión oficial porque no tenían alternativa, pero no la creyeron. En las comunidades quechuas de la región comenzaron a circular historias sobre el hospital maldito, sobre experimentos prohibidos, sobre almas atrapadas. Los ancianos advertían a los jóvenes: no se acerquen a ese lugar. Los doctores hicieron cosas que despertaron lo que duerme bajo la tierra.
María Quispe, madre del paciente Tomás Quispe, viajó desde su pueblo a Arequipa en octubre. Quería ver la tumba de su hijo. Le dijeron que no había tumba, que había sido incinerado, que las cenizas habían sido dispersadas. María no aceptó esa respuesta. Caminó hasta el hospital. Encontró el edificio sellado. Rodeó el perímetro. Encontró la fosa cubierta de piedras. Se arrodilló ahí. Rezó durante 2 horas. Cuando se levantó para irse, escuchó la voz de su hijo, clara, desde debajo de las piedras. «Mamá, todavía estoy despierto. No puedo dormir. Ayúdame a dormir». María corrió. No regresó nunca. Murió 3 meses después. Los vecinos dijeron que murió de tristeza, pero su hija reportó que en sus últimos días María no dormía. Decía que cada vez que cerraban los ojos veía patrones, espirales, círculos y escuchaba la voz de Tomás pidiendo ayuda. La comunidad local desarrolló miedo supersticioso al hospital. Los campesinos que trabajaban en campos cercanos cambiaron sus rutas para evitar pasar cerca. Los niños fueron prohibidos de acercarse. Se corrió el rumor de que el lugar estaba embrujado, que las almas de los pacientes vagaban por los pasillos, que si mirabas las ventanas tapiadas de noche, verías luces moviéndose adentro, luces que formaban figuras humanas, pero no del todo humanas, figuras que se movían de formas incorrectas. Primeros fenómenos reportados. Los fenómenos paranormales comenzaron a ser reportados sistemáticamente a partir de septiembre de 1901. El primero fue documentado por el padre Sebastián Morales, sacerdote de la parroquia local. El 5 de septiembre, caminaba cerca del hospital al atardecer. Escuchó un sonido, un tono bajo, continuo, como un zumbido profundo. Pensó que venía de alguna máquina, pero el hospital estaba sellado, abandonado. No había máquinas funcionando. El sonido continuó durante 20 minutos. Luego se detuvo abruptamente. El padre Morales sintió náusea inmediata, desorientación. Tuvo que sentarse hasta que pasó. Reportó el incidente al obispado. Le dijeron que probablemente había sido el viento. Pero el padre Morales sabía la diferencia entre viento y lo que había escuchado. Ese sonido tenía intención. En octubre, una familia que vivía a 300 metros reportó luces en las ventanas del tercer piso, luces que se movían en patrones circulares. La familia Guzmán observó el fenómeno durante 3 noches consecutivas, siempre entre las 2 y las 6 de la madrugada, exactamente el horario del experimento. Antonio Guzmán, el padre, decidió investigar. Caminó hasta el hospital. Las ventanas estaban tapiadas, pero la luz salía a través de grietas entre los ladrillos, luz que no debería existir. Antonio tocó la pared. Estaba fría, pero la luz era cálida, naranja, como fuego, pero no había fuego. Regresó a su casa. A la mañana siguiente, su hijo menor de 7 años comenzó a dibujar espirales, obsesivamente, en cada papel, en las paredes, en el suelo. Cuando le preguntaron por qué, dijo: «El señor de la ventana me dijo que dibujara esto». La familia se mudó 2 semanas después. En noviembre, un arriero que transportaba mercancías pasó cerca del hospital durante la noche. Su mula se detuvo, se negó a avanzar. Fermín Cárdenas intentó forzarla. La mula retrocedió. Fermín escuchó entonces lo que la mula había detectado primero: voces, múltiples voces, viniendo del hospital. No eran gritos, eran conversaciones, fragmentos de frases. «No es mía esta piel. Veo el patrón. Tengo que salir. Ayúdame a dormir. 1, 2, 3. Fermín montó su mula y galopó. No se detuvo hasta llegar a Arequipa. Reportó lo que escuchó a la policía. Le dijeron que probablemente había sido el viento. Fermín nunca volvió a usar esa ruta. Estos fenómenos tenían características específicas. Primero, estaban directamente relacionados con el experimento.
Los sonidos eran los mismos tonos de 16 Hz. Las luces formaban los mismos patrones geométricos. Las voces repetían las mismas frases que los pacientes habían dicho antes de morir. Segundo, ocurrían en el mismo horario, entre las 2 y las 6 de la madrugada, el período exacto del protocolo fase 3. Tercero, afectaban físicamente a los testigos. Náusea, desorientación, sangrado, convulsiones. No eran simples visiones, eran interacciones, como si el experimento siguiera ejecutándose, como si los 83 pacientes siguieran atrapados en esas 4 horas, reviviéndolas eternamente. ¿Cuándo y cómo comenzaron las manifestaciones? El primer fenómeno oficialmente documentado ocurrió el 12 de enero de 1902. Un fotógrafo ambulante llamado Germán Palacios estaba en Arequipa tomando retratos familiares. Escuchó sobre el hospital abandonado y decidió fotografiarlo. Pensó que las imágenes tendrían valor artístico. Llegó al sitio a las 4 de la tarde. Tomó 6 fotografías de la fachada. Cuando reveló las placas 2 días después, descubrió algo imposible. En 3 de las fotografías aparecían rostros en las ventanas tapiadas. Rostros humanos, borrosos pero distinguibles. Ojos abiertos, bocas abiertas, como si estuvieran gritando. Pero Palacios había verificado que las ventanas estaban selladas con ladrillos. Nada podía estar detrás. Mostró las fotografías a colegas. Algunos dijeron que eran defectos de revelado. Otros se negaron a mirarlas más de 5 segundos. Decían que los rostros se movían si los observabas demasiado. Palacios intentó vender las fotografías a periódicos. Todos rechazaron publicarlas. Una semana después, Palacios quemó las placas. Dijo que no podía dormir mientras existieran. A partir de ese momento, los fenómenos siguieron un patrón temporal claro. Ocurrían principalmente entre febrero y agosto, los meses que rodeaban el aniversario del experimento. Durante septiembre a enero, la actividad disminuía pero nunca cesaba. Los eventos más intensos siempre sucedían en la madrugada del 23 de agosto, exactamente en el aniversario, como si esa fecha estuviera marcada en la estructura misma del lugar, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo cada año, obligando al hospital a revivir esa noche una y otra vez. Fenómenos específicos del experimento. Los fenómenos reportados eran únicos. No seguían patrones típicos de apariciones fantasmales. Estaban específicamente ligados al suero R14 y al protocolo de reorganización mental. Eran manifestaciones de lo que el experimento había hecho a 83 cerebros humanos. El tono persistente. El fenómeno más común era el sonido. Testigos que se acercaban al hospital después del anochecer reportaban escuchar un tono bajo y continuo, 16 Hz, la misma frecuencia infrasonora usada durante fase 3. El sonido no venía de ninguna dirección específica, parecía emanar del aire mismo. Quienes lo escuchaban durante más de 5 minutos desarrollaban síntomas físicos inmediatos, náusea severa, dolor de cabeza, presión en el pecho, desorientación espacial. En casos extremos, sangrado nasal. Un campesino llamado Víctor Guamán estuvo expuesto al tono durante 15 minutos en marzo de 1907. Colapsó inconsciente. Cuando despertó 3 horas después, había perdido temporalmente la capacidad de reconocer rostros. Veía caras humanas como manchas borrosas, sin características. La condición duró 2 semanas. Los patrones lumínicos. Las luces que se movían en las ventanas tapiadas no eran simples destellos. Formaban patrones geométricos específicos. Espirales girando en sentido horario. Círculos concéntricos pulsando. Triángulos fragmentándose y reconstruyéndose. Exactamente los mismos diseños proyectados durante el experimento, pero estas luces tenían una propiedad adicional. Quienes las observaban durante más de 30 segundos reportaban efectos hipnóticos, una sensación de ser jalados hacia los patrones, de querer entrar al edificio, de necesitar acercarse.
Una mujer llamada Isabel Cortés observó las luces desde su casa en abril de 1911. Después de 2 minutos, se levantó de su cama y comenzó a caminar hacia el hospital. Su esposo la detuvo. Isabel no recordaba haberse levantado, no recordaba la decisión de caminar, simplemente necesitaba ir ahí. Esa noche soñó con espirales. Durante 3 meses consecutivos, cada noche, el mismo sueño. Espirales que giraban hasta convertirse en túneles, túneles que llevaban a un lugar donde 83 personas la esperaban. Las voces fragmentadas. Múltiples testigos reportaron escuchar voces viniendo del interior. No eran conversaciones coherentes, eran fragmentos, frases repetidas obsesivamente. 1, 2, 3, 4, 5. Esta piel no es mía. Veo el patrón me ve. Ayúdame a dormir, por favor, ayúdame. Tengo que salir. Las voces no sonaban como grabaciones, sonaban vivas, desesperadas, y lo más perturbador, respondían a presencia humana. Cuando alguien se acercaba al edificio, las voces se intensificaban, como si detectaran a la persona, como si intentaran comunicarse. Las compulsiones. Personas que entraban al hospital o pasaban demasiado tiempo cerca desarrollaban comportamientos compulsivos, siempre relacionados con el experimento. Algunos comenzaban a contar obsesivamente, hasta 100, luego volvían a empezar, no podían detenerse. Otros desarrollaban la necesidad de rascar paredes, buscando algo detrás, algo que sabían que estaba ahí. 3 casos documentados involucraron personas que intentaron arrancarse la piel, convencidos de que no era la suya. Todos estos comportamientos replicaban exactamente lo que los 83 pacientes habían hecho en sus últimas horas, como si el experimento hubiera dejado una plantilla de comportamiento que infectaba a quienes se exponían al lugar. Testimonios detallados. Testimonio 1, año 1973. Los estudiantes de parapsicología. En agosto de 1973, 5 estudiantes de psicología de la Universidad Nacional de San Agustín decidieron investigar el hospital. Habían escuchado las leyendas, querían aplicar metodología científica. El grupo estaba liderado por Sandra Ponce, de 23 años. Los otros eran Miguel Herrera, Carlos Rivas, Patricia Lozano y Javier Mendoza. Llevaban grabadoras de cinta, cámaras fotográficas, termómetros, brújulas y linternas. Entraron al hospital el 20 de agosto a las 11 de la noche, 3 días antes del aniversario. Planeaban permanecer hasta el amanecer. Durante las primeras 2 horas no ocurrió nada inusual. Exploraron los 3 pisos, tomaron fotografías, grabaron audio ambiental. Todo normal. A la 1:30, Patricia notó que su brújula no funcionaba correctamente. La aguja giraba erráticamente. Miguel verificó su brújula, mismo comportamiento. Anotaron el fenómeno, posible interferencia magnética. A las 2 de la madrugada, la temperatura descendió abruptamente, de 23 grados a 11 en menos de 5 minutos. Los 5 sintieron el cambio. Javier comentó, es exactamente la hora en que comenzó el experimento. Sandra le preguntó cómo sabía eso. Javier no supo responder, simplemente lo sabía. Entonces comenzaron los sonidos. Primero pasos, múltiples pasos, viniendo del piso superior. Los 5 subieron al tercer piso. Los pasos se detuvieron. Silencio. Esperaron. Nada. Bajaron al segundo piso. Los pasos comenzaron nuevamente. Arriba. Este patrón se repitió 4 veces. Como si algo los estuviera guiando, jugando con ellos. A las 3, las grabadoras captaron algo. Un tono bajo, continuo. Los estudiantes no lo escucharon conscientemente, pero cuando reprodujeron las cintas días después, estaba ahí. 16 Hz, durante 40 minutos. Y debajo del tono, voces, susurrando, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 83. Luego silencio. Luego comenzaban de nuevo. Los estudiantes permanecieron hasta las 4:30. Entonces Sandra comenzó a sentirse mal, náusea, desorientación, visión borrosa.
Los otros también. Decidieron salir, pero cuando intentaron encontrar la salida, los pasillos habían cambiado. Las puertas estaban en lugares diferentes. Tardaron 1 hora en encontrar la salida. Salieron a las 5:40, exhaustos, confundidos, aterrorizados. Cuando revisaron sus notas días después, descubrieron algo perturbador. Habían estado dentro durante 6 horas y 40 minutos, pero sus relojes solo mostraban 4 horas. 2 horas y 40 minutos habían desaparecido. No tenían memoria de ese tiempo. Las grabadoras mostraban estática durante ese periodo. Las fotografías tomadas en ese lapso estaban completamente negras, como si la luz no hubiera existido. Testimonio 2. Año 2023. El explorador urbano. En febrero de 2023, un joven de 26 años llamado Diego Ramírez, conocido como Urban Explorer P, decidió entrar al hospital. Diego tenía un canal de YouTube con 50,000 suscriptores. Exploraba lugares abandonados. Había investigado la historia del hospital. No creía en lo paranormal. Pensaba que todo era exageración. Entró solo el 18 de febrero a las 9 de la noche. Llevaba 3 cámaras GoPro, un dron, linternas LED y baterías de repuesto. Transmitió en vivo por Instagram durante los primeros 20 minutos. 4,000 personas vieron la transmisión. Diego exploró el primer piso narrando para la cámara. Hizo chistes sobre fantasmas. Dijo que todo era solo un edificio viejo. Subió al segundo piso. La transmisión comenzó a tener interferencia, pixelación, audio distorsionado. Diego no lo notó, continuó filmando. A los 25 minutos la transmisión se cortó. Los espectadores intentaron reconectar, no pudieron. El perfil de Diego mostró sin conexión. Sus seguidores esperaron 30 minutos, 1 hora, 2 horas, nada. A las 11:40 alguien llamó a la policía. La policía llegó a medianoche. Entraron con linternas y radios. Encontraron a Diego en el tercer piso. Estaba sentado en el suelo, mirando la pared. No respondía. Tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba. No reaccionaba a estímulos. Los policías lo sacaron físicamente. Lo llevaron al hospital. Los médicos no encontraron trauma físico, pero Diego no hablaba, no se movía voluntariamente, estaba catatónico. 3 días después recuperó movilidad, pero no habló durante 2 semanas. Cuando finalmente habló, solo dijo: "Vi el patrón completo. Ahora entiendo por qué no pueden salir. Están atrapados en el patrón, y el patrón nunca termina". Las cámaras GoPro fueron recuperadas. 2 estaban destruidas, derretidas desde adentro. La tercera funcionaba. Contenía 42 minutos de grabación. Los primeros 20 mostraban exploración normal. Los siguientes 22 mostraban algo diferente. Diego caminando por pasillos que no deberían existir. Habitaciones que se repetían infinitamente. Y en cada habitación, una figura. Inmóvil, observando. En el minuto 38, Diego se detuvo. Miró directamente a una pared. En la pared, patrones lumínicos, espirales, círculos, triángulos. Diego susurró: "Es hermoso". Entonces, la cámara captó algo más. Detrás de Diego, 83 figuras, de pie, en formación, todas mirándolo. Todas con ojos completamente negros. La grabación terminó ahí. Diego fue dado de alta en mayo de 2023. No ha vuelto a hacer videos, no usa redes sociales. Según su familia, está bien físicamente, pero diferente. Pasa horas mirando paredes, dibujando patrones, espirales, círculos, triángulos. Y a veces, tarde en la noche, cuenta: 1, 2, 3, 4, 5, hasta 83. Luego vuelve a empezar. Teorías sobre por qué persiste. Teoría científica.
El doctor Héctor Salinas, neurólogo que investigó el caso en 2005, propuso que el suero R14, combinado con las frecuencias infrasonoras, creó resonancia neuronal permanente. Según Salinas, los cerebros de los 83 pacientes fueron sincronizados a una frecuencia específica durante el experimento. Cuando murieron, esa frecuencia no se detuvo. Quedó grabada en la estructura física del edificio, en las paredes, en el aire, en el campo electromagnético local. Esta teoría explicaría por qué los fenómenos replican exactamente el experimento, por qué ocurren en el mismo horario, por qué afectan a visitantes de formas similares, pero no explica la conciencia aparente. No explica por qué los fenómenos responden a presencia humana. Teoría paranormal. Investigadores paranormales proponen que el experimento creó un bucle temporal que atrapa las conciencias de los 83 pacientes. Según esta teoría, las víctimas no están muertas en el sentido tradicional. Están atrapadas reviviendo las 4 horas del protocolo fase 3 eternamente, cada noche, cada aniversario, sin escape, sin final. Esta teoría explicaría las voces que piden ayuda, las figuras que intentan comunicarse, la sensación de presencias conscientes. Explicaría por qué las víctimas parecen saber que hay visitantes, por qué intentan interactuar. Están buscando desesperadamente a alguien que pueda liberarlos. Teoría conspirativa. Algunos investigadores proponen que el experimento nunca terminó realmente, que existe una instalación subterránea debajo del hospital, que el gobierno peruano o alguna organización internacional continúa realizando pruebas, que los fenómenos no son paranormales, sino efectos de tecnología avanzada. Esta teoría explicaría por qué el gobierno nunca demolió el edificio, por qué los fenómenos persisten después de 123 años. Pero no explica los testimonios históricos desde 1901. No explica cómo tecnología de hace más de un siglo podría crear efectos tan sofisticados. La verdad probablemente es una combinación. El experimento alteró algo fundamental en ese lugar, algo que la ciencia aún no comprende, algo entre lo físico y lo consciente, entre lo material y lo mental. El suero R14 no solo afectó cerebros, afectó la realidad misma en ese espacio específico, y esa alteración persiste, creciendo, esperando. Expediciones e investigaciones. En 2018, un equipo de investigadores paranormales y científicos obtuvo permiso especial para realizar un estudio exhaustivo del Hospital San Jerónimo. El equipo era liderado por la doctora Emily Richardson, parapsicóloga de la Universidad de Duke, Estados Unidos, y el doctor Javier Mendoza, físico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. El equipo incluía 3 técnicos especializados en equipos de medición electromagnética, térmica y acústica. El estudio duró 3 meses, septiembre a noviembre de 2018. El equipo instaló sensores permanentes en los 3 pisos, cámaras de visión nocturna, grabadoras de audio continuo, medidores de campo electromagnético, termómetros infrarrojos, detectores de movimiento. Analizadores de frecuencia acústica. El objetivo era documentar científicamente cualquier anomalía, obtener datos cuantificables, aplicar metodología rigurosa. Los resultados fueron extraordinarios. Durante los 3 meses, los sensores detectaron múltiples anomalías consistentes y repetibles. Primero, fluctuaciones electromagnéticas. Cada noche, entre las 2 y las 6 de la madrugada, los medidores registraban picos de actividad electromagnética, sin fuente identificable. Los picos seguían un patrón. Aumentaban gradualmente durante 4 horas. Alcanzaban máximo a las 6, luego descendían abruptamente. El patrón se repetía cada noche, exactamente igual. Segundo, anomalías térmicas. Las cámaras infrarrojas detectaron zonas de temperatura anormalmente baja, hasta 15 grados menos que el ambiente circundante. Estas zonas no eran estáticas, se movían, principalmente por los pasillos, como si fueran entidades con masa térmica negativa. En 3 ocasiones, las cámaras capturaron formas humanoides definidas en el espectro infrarrojo, figuras de aproximadamente 1,70 m de altura,
caminando, deteniéndose, observando hacia las cámaras. Tercero, frecuencias acústicas. Los analizadores detectaron tonos infrasónicos continuos, 16 Hz, exactamente, durante las horas de mayor actividad electromagnética. Pero no había fuente física. El sonido parecía emanar de las paredes mismas. Más perturbador, los analizadores detectaron también frecuencias en el rango audible, voces humanas, fragmentadas, susurrando. Los técnicos aislaron 83 voces diferentes, todas repitiendo las mismas frases. Ayuda, no puedo dormir, veo el patrón, déjame salir. Cuarto, distorsión espacial. Los detectores de movimiento registraron inconsistencias, objetos que se movían sin causa aparente, puertas que se abrían solas, pero lo más extraño, discrepancias en mediciones de distancia. El equipo midió los pasillos con láser de precisión. Durante el día, las mediciones eran consistentes. Durante la noche, entre las 2 y las 6, las mediciones variaban. Los pasillos parecían más largos, hasta 3 metros más largos, sin explicación física posible. El equipo intentó permanecer dentro del hospital durante la noche del 23 de agosto de 2018, el aniversario 117 del experimento. Entraron a las 10 de la noche, planeaban quedarse hasta el amanecer. Salieron a las 3:40 de la madrugada. Todos, corriendo. Uno de los técnicos, Marcos Silva, sufrió un colapso nervioso. Tuvo que ser hospitalizado. Los otros miembros se negaron a explicar qué había ocurrido. Solo dijeron que los fenómenos fueron demasiado intensos, que no era seguro permanecer. Las grabaciones de esa noche mostraron actividad sin precedentes. Todas las cámaras capturaron figuras simultáneamente, 83 figuras, en las habitaciones, en los pasillos, todas moviéndose, todas convergiendo hacia el equipo de investigación. Las grabaciones de audio capturaron voces, claras, fuertes, todas hablando al mismo tiempo, todas diciendo lo mismo. Ayúdenos, sáquenos, queremos salir, por favor, ayúdenos. Los medidores electromagnéticos registraron picos que excedían la capacidad de medición del equipo. Los termómetros mostraron descensos de temperatura de hasta 25 grados en menos de un minuto. Y entonces, a las 3:38, todos los equipos se apagaron simultáneamente. Baterías completamente drenadas, en segundos. El equipo quedó en oscuridad total. Fue entonces cuando salieron. El informe final fue publicado en marzo de 2019. Conclusiones. El Hospital San Jerónimo presenta anomalías científicamente verificables que no pueden ser explicadas por fenómenos naturales conocidos. Las fluctuaciones electromagnéticas, las anomalías térmicas, las frecuencias acústicas y las distorsiones espaciales sugieren la presencia de un fenómeno no identificado. La hipótesis más consistente con los datos es que el experimento de 1901 alteró permanentemente las propiedades físicas del espacio en ese lugar. Recomendamos investigación adicional con equipo más avanzado. El gobierno peruano no respondió al informe. No autorizó investigación adicional. El hospital permanece sellado. Evidencia física y documentos. En 2015, un investigador anónimo filtró documentos a Wikileaks, documentos clasificados del Ministerio de Guerra del Perú, fechados entre 1901 y 1956. Los documentos confirmaban la existencia del proyecto Tabula Rasa. Incluían presupuestos, nombres de científicos involucrados, reportes de progreso y, lo más importante, fotografías. 12 fotografías en blanco y negro, tomadas durante el experimento o inmediatamente después. Las imágenes son perturbadoras. Muestran pacientes en camas, ojos abiertos, pupilas dilatadas, expresiones de terror. Una fotografía muestra el sótano del hospital, las cámaras de aislamiento. Las linternas mágicas. Otra muestra a un paciente con las manos sobre una pared, arañando, sangre en las uñas. Otra muestra cuerpos apilados, preparados para incineración.
Las fotografías fueron autenticadas por expertos forenses. Son reales, son de la época correcta, son evidencia definitiva. Además de las fotografías, los documentos incluían un memorándum del capitán Ernesto Prado al ministro de Guerra, fechado el 25 de agosto de 1901. El memorándum decía: Proyecto Tabula Rasa ha resultado en falla catastrófica. 83 sujetos eliminados. Personal médico silenciado. Sitio sellado. Recomiendo clasificación máxima y negación permanente. Efectos del experimento persisten de forma inexplicable. Sugiero monitoreo continuo pero discreto. Si fenómenos se intensifican, considerar eliminación total del sitio mediante explosivos. El memorándum estaba firmado y sellado oficialmente. Existen también testimonios de Deathbear, confesiones de personas involucradas que hablaron antes de morir. En 2003, un exsoldado llamado Ramiro Gutiérrez, de 98 años, confesó en su lecho de muerte haber participado en el sellado del hospital. Dijo: «Tapiamos las puertas con ellos adentro. Algunos todavía estaban vivos. Podíamos escucharlos, golpeando, gritando, pero teníamos órdenes. Sellamos todo. Los dejamos ahí. He vivido 100 años con esos gritos en mi cabeza». La confesión fue grabada por su nieto. La grabación circula en Internet. Análisis de suelo realizados en 2010 detectaron contaminación química en el área del hospital, específicamente trazas de mercurio, opio y alcaloides no identificados, consistente con los componentes del suero R14. Las concentraciones son anormalmente altas para un sitio abandonado durante más de un siglo, como si el compuesto se regenerara o nunca se degradara completamente. Lo que la ciencia no puede explicar. Hay aspectos del fenómeno que desafían explicación científica convencional. Primero, la persistencia temporal. 123 años después del experimento, los efectos continúan, no disminuyen. De hecho, parecen intensificarse. Químicamente, cualquier sustancia debería haberse degradado completamente. Físicamente, cualquier alteración electromagnética debería haberse disipado, pero no lo ha hecho. Segundo, la conciencia aparente. Los fenómenos no son aleatorios, responden a presencia humana, parecen buscar interacción. Las voces dicen nombres específicos. Las figuras observan a visitantes. Hay intencionalidad, propósito. Eso no es consistente con residuos químicos o campos electromagnéticos residuales. Eso sugiere conciencia. Pero la ciencia no tiene marco teórico para conciencia sin sustrato biológico vivo. Tercero, la distorsión espacio-temporal. Las mediciones inconsistentes de distancia. La pérdida de tiempo reportada por múltiples testigos. Las grabaciones que muestran más tiempo del que transcurrió. Eso sugiere que el experimento no solo afectó cerebros, afectó el espacio-tiempo mismo. Pero eso requeriría energías y tecnologías que no existían en 1901. Cuarto, la expansión. El fenómeno está creciendo. El área de influencia aumenta. Eso no es consistente con ningún proceso de degradación natural. Es consistente con crecimiento, con replicación, como si el experimento fuera un organismo, evolucionando, expandiéndose, buscando nuevos sujetos. La frontera entre horror científico y paranormal se difumina en el Hospital San Jerónimo. El experimento fue científico, real, documentado, pero sus efectos trascienden lo que la ciencia puede explicar actualmente. Quizás Valdivia descubrió algo sobre la naturaleza de la conciencia, algo sobre la relación entre mente y realidad, algo que no debería haber sido descubierto. Y ahora ese algo existe, independiente, permanente, esperando. Estado actual del lugar. El Hospital San Jerónimo permanece en pie, 123 años después del experimento. El edificio está en ruinas. Las paredes exteriores muestran grietas profundas. El techo del tercer piso colapsó parcialmente en 2011, pero la estructura principal resiste, como si algo la mantuviera de pie, como si no pudiera caer.
El sitio está oficialmente declarado como zona de riesgo estructural. Hay cercas de metal oxidado alrededor del perímetro, carteles desteñidos que advierten: prohibido el paso, peligro de derrumbe. Pero no hay guardias, no hay vigilancia activa, solo el edificio, esperando. La municipalidad de Arequipa ha intentado demolerlo 3 veces, en 1968, en 1993, en 2016. Las 3 veces los trabajos fueron suspendidos. En 1968, los operadores escucharon voces y se negaron a continuar. En 1993, 2 trabajadores resultaron heridos cuando una pared colapsó sin razón aparente. En 2016, el contratista simplemente abandonó el proyecto. Dijo que había algo mal con ese lugar, que las máquinas no funcionaban correctamente cerca del edificio, que los trabajadores se enfermaban. La municipalidad no volvió a intentarlo. Última evidencia de actividad. El caso más reciente ocurrió en agosto de 2024, 3 años después del caso de Diego Ramírez. Un grupo de 4 jóvenes de entre 19 y 22 años decidió entrar al hospital. Era el 20 de agosto, 3 días antes del aniversario. Los jóvenes habían visto videos en TikTok sobre el lugar. Pensaron que sería divertido explorarlo. Entraron a las 11 de la noche. Llevaban celulares con linternas. Uno de ellos, Mateo Vargas, transmitió en vivo durante los primeros 15 minutos. 2,000 personas vieron la transmisión en tiempo real. El video muestra a los 4 jóvenes entrando al primer piso, riendo, haciendo bromas, explorando habitaciones. A los 12 minutos, la cámara capta algo, una sombra moviéndose al final del pasillo. Mateo enfoca hacia allá. La sombra desaparece. Los jóvenes se ríen nerviosamente. Continúan explorando. A los 14 minutos, uno de ellos, Sebastián Cruz, dice: ¿escuchan eso? Los otros se detienen. Silencio. Luego, claramente audible en la grabación, un tono bajo, continuo, 16 Hz. Los jóvenes no parecen escucharlo conscientemente, pero sus expresiones cambian, de diversión a incomodidad. A los 15 minutos, la transmisión se corta abruptamente. Los espectadores esperaron 30 minutos, 1 hora, nada. Los amigos de los jóvenes llamaron a la policía a la 1 de la madrugada. La policía llegó al hospital a las 2. Entraron con linternas y radios. Encontraron a 3 de los jóvenes en el segundo piso. Estaban sentados en el suelo, espalda contra la pared, mirando al frente. No respondían, no se movían. Los policías los sacaron, los llevaron al hospital. Los médicos determinaron que estaban en estado de shock severo. No hablaron durante 3 días. Cuando finalmente hablaron, ninguno recordaba qué había pasado después de los primeros 15 minutos. Solo recordaban haber entrado y luego despertar con los policías sacándolos. El cuarto joven, Mateo Vargas, no fue encontrado esa noche. La policía buscó en los 3 pisos, nada. Organizaron búsqueda más exhaustiva al día siguiente. Revisaron cada habitación, cada pasillo, cada rincón. Mateo no estaba. 3 días después, el 23 de agosto, exactamente en el aniversario del experimento, Mateo apareció. Caminando por una calle de Arequipa, a 5 kilómetros del hospital, estaba descalzo. Su ropa estaba sucia. Tenía arañazos en los brazos. Pero no recordaba nada. No recordaba dónde había estado. No recordaba cómo había salido del hospital. No recordaba los 3 días perdidos. Los médicos lo examinaron. Físicamente estaba bien, pero había algo diferente. Mateo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía patrones, espirales, círculos, triángulos, y escuchaba voces. 83 voces, todas susurrando su nombre, todas pidiendo ayuda. Mateo fue dado de alta una semana después.
Pero según su familia, nunca volvió a ser el mismo. Pasa horas mirando paredes en blanco, dibujando patrones, y a veces, en medio de la noche, se despierta gritando: «Todavía están ahí, todos están ahí, y me vieron». La pregunta final. El experimento del Dr. Augusto Valdivia buscaba reorganizar mentes humanas, borrar traumas, eliminar locura, crear personalidades nuevas desde cero. Pero algo salió terriblemente mal. O quizás algo salió exactamente como debía. Quizás Valdivia logró lo que buscaba. Quizás reorganizó las mentes de 83 personas. Pero las reorganizó en algo que no era humano. Algo que no necesita cuerpos para existir. Algo que existe en patrones, en frecuencias, en la estructura misma de la realidad. 123 años después, el experimento continúa. Los 83 pacientes siguen ahí, atrapados en las 4 horas del protocolo fase 3, reviviéndolas eternamente, buscando desesperadamente una forma de salir, buscando nuevas mentes que puedan entender el patrón, que puedan liberarlos, o que puedan unirse a ellos. ¿Cuántos experimentos como este existen en el mundo? ¿Cuántos hospitales abandonados? ¿Cuántas prisiones selladas? ¿Cuántos laboratorios olvidados donde gobiernos y científicos cruzaron líneas que no debían cruzar? ¿Cuántos lugares donde la realidad fue alterada permanentemente? ¿Cuántos lugares donde las víctimas nunca pudieron morir realmente? Y la pregunta más perturbadora: ¿por qué después de 123 años el gobierno peruano sigue protegiendo ese lugar? ¿Por qué no lo demolieron? ¿Por qué no lo quemaron hasta los cimientos? ¿Qué saben que no nos dicen? ¿Qué encontraron en esos documentos clasificados que los hace mantener el sitio intacto? ¿Están estudiando los fenómenos? ¿Están intentando replicarlos? ¿O simplemente tienen miedo de lo que podría escapar si destruyen el edificio? Advertencia final. El Hospital San Jerónimo está a solo 4 kilómetros del centro de Arequipa, una ciudad de casi 1 millón de habitantes, y el área de influencia del fenómeno está creciendo, lentamente, pero consistentemente. En 1901, los fenómenos estaban contenidos dentro del edificio. En 1950 alcanzaban 100 metros. En 2000, 500 metros. En 2024, algunos residentes de Arequipa reportan escuchar tonos bajos durante la noche. Reportan ver patrones lumínicos en las paredes de sus casas. Reportan sueños donde 83 personas los llaman por su nombre. Si vives en Arequipa, si alguna vez visitas esa ciudad, si alguna vez escuchas sobre el Hospital San Jerónimo abandonado, recuerda esto: no te acerques. No importa cuánta curiosidad tengas, no importa cuánto quieras verificar si las historias son reales, no entres. Porque el experimento de 1901 no terminó. Sigue ejecutándose. Sigue buscando nuevos sujetos. Y si entras, si te expones a los patrones, si escuchas el tono durante demasiado tiempo, podrías convertirte en el sujeto 84. Frase final devastadora. El Dr. Augusto Valdivia escribió en su último informe, el día antes de su muerte: hemos descubierto que la conciencia humana no es un producto del cerebro, es un patrón. Y los patrones pueden existir sin materia, pueden grabarse en el espacio mismo, pueden persistir eternamente. Hemos creado 83 patrones conscientes sin cuerpos, y no sabemos cómo detenerlos. No sabemos si pueden detenerse. Solo sabemos que están ahí, esperando, creciendo, y que algún día podrían encontrar la forma de salir. 123 años después, ese día podría estar más cerca de lo que pensamos.